Bueno, ¿qué tal Clara Krieger? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Bueno, aquí Día estamos un poco feriado. para, ya después de toda el vértigo del concurso, que siempre son situaciones de mucha ansiedad y todo esto, charlando un poco de lo que es el resultado de este Premio Nacional de Investigaciones en Artes del Espectáculo, ¿no? Y bueno, particularmente tuve el gusto, el honor de ser jurado y de poder premiar tu trabajo, cine y propaganda, del orden conservador al peronismo. Este, bueno, nada, la idea es un poco que conversemos sobre tu trabajo, sobre el libro, sobre varias cosas que tienen que ver con la investigación y con la investigación del cine, además en particular en nuestro país. Y bueno, es un poco la Sí, propuesta. bien. Bueno, yo cuento un poco cómo nació este libro, que esa parte no la tenés en el libro. Este es un libro que yo quiero muchísimo porque eh, tardé muchos años en hacer este libro. Digamos, el resumen de muchos años de investigación y de idas y vueltas en mi cabeza, sobre todo, ¿no? Eh, Cuando yo terminé mi tesis de doctorado, que después fue el libro Cine y Peronismo, El Estado en Escena, que trabajaba básicamente el cine de ficción. En realidad hay un capítulo que es de docudramas, que la verdad es que yo en ese momento lo puse más porque la editorial me lo pidió, me dijo, bueno, no se puede hablar de... La gente cuando va a leer un libro sobre cine del peronismo busca documentales. Claro. Entonces, algo tenés que poner. Y como yo trabajé ficción, no quería poner algo que fuera estrictamente documental en el sentido más tradicional de la palabra, porque yo decía, bueno, acá me tengo que meter con toda otra cosa, con todo otro marco teórico y con toda otra tradición. Y entonces elegí los docudramas, que la verdad que es uno de los capítulos que más éxito tuvo del libro finalmente. Y cuando terminé todo ese proceso, pensé que, bueno, ahora sí me tengo que dedicar a los documentales. Como suele suceder con la investigación, ¿no? Que uno se mete en un tema y bueno, descubre vastos lugares que no están explorados y Totalmente. que requieren otro trabajo. Y bueno, y resulta que en ese momento me convocaron de la Universidad de Cambridge, ni más ni menos. Para mí fue como un sueño, digamos, para ir a hacer investigación. Y entonces yo dije, bueno, voy a investigar justamente este tema, los documentales, que yo sentía que había mucho vínculo entre la escuela documental inglesa de Grierson y justamente por el papel que le otorga al Estado la escuela documental inglesa y los documentales del peronismo. Entonces, este, yo me pedían que diera una conferencia. Yo estuve un par de meses y par de meses largos, la verdad, y me pedían que diera una conferencia. Esa era mi obligación principal. Y yo me la llevé escrita desde acá, con lo que yo pensaba de los documentales, ¿no? Que en realidad era bastante pobre lo que pensaba sobre los documentales. Yo tenía como esa idea de que, ¿qué se puede decir sobre una película que ya lo dice todo? Es decir, que no hay doble mensaje. Entonces, finalmente, lo que decía era lo que siempre se dice tradicionalmente se había dicho sobre los documentales, la cosa de la manipulación, la cosa de la propaganda como mala palabra. Eh,
Que convengamos que forma parte de un relato, no de una investigación seria. Totalmente, O sea que eso también totalmente. era una deficiencia, digamos, si querés. Y además es de muy corto alcance. Decís dos o tres cosas y ya no tenés más nada para decir, ¿no? Bueno, porque es un relato construido y no hay nada realmente atrás. Así es. Y bueno, yo fui con eso y llegué a Cambridge y me encontré con una biblioteca de 8 pisos, en donde había material de propaganda de todas las épocas, de todos los países del mundo, material escrito, video, sonidos, lo que quieras, lo que quieras. Y claro, ahí me puse a leer y a ver y me di cuenta que lo que yo pensaba era muy atrasado, que el mundo había pensado cosas, el mundo académico había pensado cosas mucho más interesantes en los últimos años, sobre todo, sobre la propaganda, ¿no? Y sobre todo sobre la propaganda del siglo XX. Y bueno, la verdad es que entré en una crisis tremenda al punto tal que yo dije, yo no puedo dar esta conferencia, yo ya no creo más en esto que escribí, pero tampoco sentía que podía decir algo sobre la propaganda argentina, porque entre otras cosas, nosotros no tenemos fuentes. Yo todo lo que leía de otros países eran, por ejemplo, la oficina tal se propone hacer esta línea de propaganda por esto y por esto y por esto. Lo discuten fulano mengano. Piden presupuesto a no sé qué. El presupuesto que destinan es tanto. Las oficinas del Estado que están involucradas. Nosotros Tenés todo no el trabajo sabíamos estructural hecho. nada de todo eso. Entonces, realmente yo lo único que tenía eran las películas. Yo no sabía ni quién había hecho las películas, ni cuánto costaron, ni por qué ese tema sí y otro no. Nada, nada. Entonces yo decía, ¿cómo armo yo otro, otra investigación? Y nada, decidí hacer mi conferencia tirando abajo la conferencia que había escrito. O sea, explicando por qué la conferencia que había escrito no tenía ningún sentido, porque realmente no podía hacer otra cosa. Eh, y bueno, y leí muchísimo, llegué acá y dije, ¿qué hago con todo esto? Y la verdad es que fue una investigación que abandoné 20 veces. Mucha Y las dificultad, 20 ¿no? Con veces, las fuentes, sobre todo, ¿no? porque yo, incluso en un momento, porque yo infería cosas, infería. Un día mando un trabajo a una revista académica y me contestan, eh, bueno, a esto le faltan fuentes. Lo que me contestan es, esto es casi una novela. Claro, otro relato. Claro, esto es algo que usted está inventando porque infiere esto, infiere el otro. Em, bueno, lo abandonaba y decía, bueno, pero tenemos como 100 películas. O sea, y son películas que a mí me producían emoción, ¿no? Yo las veía y me emocionaban. Y yo decía, bueno, algo tengo que poder hacer con esto. Y ahí fue que se me ocurrió vincular esas películas documentales con las películas de ficción que se hacían en el momento. Y por supuesto, abrir el panorama a, digamos, contextualizar en el mundo esas películas documentales, con todo esto que yo había leído y con todo lo que había relevado, poner esa propaganda en contexto, ¿no? Ahí permitime decirte que una de las cosas que fue muy fuerte para el jurado cuando lo leímos, cuando nos juntamos y charlamos sobre los proyectos, radica precisamente en ese lugar. Por un lado, en la inexistencia absoluta de nada previo sobre este tema. O sea, nadie pensó el corpus de los documentales del Estado como parte de la cinematografía argentina. Esto es un tema complejo, pero y parece que así como nadie lo pensó. Y no, nadie lo pensó. O sea, se habla del cine nacional y eso nunca se había trabajado. Primera cosa, ¿no? O sea, que es muy fuerte. La segunda cosa es
esta contextualización de cómo se hacía esto en el resto del mundo y alguna vez mirarnos un poco en contexto y no como si fuéramos los únicos, ¿no? Y descubrir que en el contexto tenés similitudes con muchísimos otros gobiernos del momento, que no, o sea, que lo hagan varios no quiere decir ni que esté bien, ni que esté mal, ni que sea el camino correcto, pero que pone sí de manifiesto que había algo epocal en esa forma de trabajar el documental del Estado. Eso fue una de las cosas que más nos impactaron, sin duda. Sí, con respecto a lo primero que decís, yo creo que el documental de los 60, la irrupción del documental revolucionario, para decirlo de alguna manera, o comprometido políticamente, eh, no, todos los documentales son comprometidos políticamente, pero comprometido con una idea de cambio social, de cambio político, de alguna manera obturó todo lo que había antes, ¿no? Porque los 60 fueron los años de lo nuevo, en todos lados, no solo en la Argentina, ¿no? Lo nuevo, todo lo que había sucedido antes no servía, y ahora los 60 traían la música que realmente servía, el cine que al punto tal de que muchos de los cineastas sesentistas decían, lo que se hizo antes no es cine, ¿no? Correcto. Eh, entonces, eso obturó totalmente la idea de documental previo, al punto tal que la historia del documental se contaba, cuando yo empecé la facultad, se decía, el documental de Argentina nació en los años, nació con Birri, ¿no? Claro, Antes no hubo nada. Eh, Y después, esta idea de Getino de definir el documental político como un documental únicamente que aporta al cambio social y político, hace que, bueno, que todos los documentales que no están pretendiendo el cambio no sean políticos. Y entonces ahí aparece todo un tema que es, claro, bueno, primero, reivindicar que los documentales en la Argentina existen desde el mudo claro. y De que los hecho, a documentales, ver, convengamos que son la primera forma de narración. Lo primero que obviamente, aparece con la cámara cinematográfica es el registro documental, digamos, y de hecho se desarrolla mucho más que el registro ficcional. Nosotros tuvimos una cinematografía que hasta 1908, 1909, que se empiezan a desarrollar los primeros largometrajes importantes en términos, digamos, ficcionales. Lo que se hacía era documental en muchos totalmente. aspectos. Este, Y, y además documentales que tienen intención de intervención política, de una claro, claro que intervención sí, política que es distinta de los 60, sin ¿no? duda. Pero cuando YPF hace los documentales en la década fines del 30, principios del 40, tiene una voluntad enorme de intervención política. Obviamente es la empresa, digamos, la empresa, como dicen, el mascarón de proa de la industria argentina. Ujú. Entonces, bueno, claro, es otro tipo de intervención política. Yo creo que yo eso lo entendí trabajando esto, ¿no? O sea, Claro, esto es un cine político 100%, no hay, no hay nada acá que no sea político, obvio, y es un cine político que está acompañando políticas de Estado. correcto. Bueno, ahí viene Eh, otra cosa que es muy interesante, que es poder descontextualizarse del relato histórico preponderante o que está instalado culturalmente como algo que no se puede discutir, estas verdades, digamos, ¿no? Como que el documental empezó en los 60 con Birri, ¿no? Estas verdades, el cine político de esta manera, que tiene que ver con la función real del documental como cine de propaganda, desde el conservadurismo al peronismo, como bien lo tratas, pero sobre todo en la última época del peronismo y de la gestión de Apple en el gobierno, ¿no? Me parece que ahí hay algo que también es muy rico, que sin
discutir la reivindicación o no de una figura, sí ponerla en contexto con toda su complejidad histórica, digamos, ¿no? Y con la verdad de lo que hizo, no con lo que se quiere decir que hizo. Que esto no lo exime de las cosas que hoy podemos discutir que estaban mal o bien hechas, pero por lo menos tener un registro real de lo que eso fue. La verdad es que este libro en ese sentido es muy revelador, porque nunca se trató ese tema de esta manera. Sí, igual con la poca información que tenemos, ¿no? Bueno, Es increíble que un personaje como Apolt, que era el secretario de Información de Prensa y secretario de Prensa e Información, que manejaba todos los hilos de los medios comunicacionales, es increíble que no sepamos nada de él. No sabemos nada de él, no tenemos documentación, no tenemos cartas. Bueno, increíble entre comillas, porque sí, lo que claro. pasa es que, eh, digamos, ya, por un lado sabemos que la la autodenominada revolución libertadora lo que hizo es quemar todo, Bueno, todo, pero cuando digo todo, es los libros de Cancillería. O sea, no estoy hablando solamente de propaganda peronista, ¿no? Quemaron todos los documentos y además, como instalaron una cosa de persecución muy fuerte, la gente que tenía cartas de Apolo, etcétera, o las quemó o nunca las quiso bueno, mostrar. Entonces yo no tengo una carta firmada por Apol. Lo único que tenés firmado por Apol es eh, las cartas, por ejemplo, están los telegramas que mandaron este, por la muerte de Vita, y cartas que le mandan a Paul por la muerte de Vita, y poco más. qué Es bárbaro. increíble, Es es impresionante. increíble. Entonces, De todas maneras, ¿cómo? sí te quedó el cuerpo de documentales para ver. Claro, que en realidad es casi lo único que quedó y algunas conferencias y bueno, yo lo que intento hacer con eso es hacer historia, Claro. digamos, y no hacer panfleto, ¿no? Este, eh, yo creo que Apolo era un personaje muy, muy complejo, muy de la época también. Cuando vos vas a ver la propaganda, por ejemplo, del New Deal norteamericano, por primera vez abren una oficina de propaganda del Claro. Estado, ¿viste? Porque ellos tienen como esa cosa muy separada del Estado y el mundo privado. Bueno, abren una oficina de propaganda y el tipo que está a la cabeza es un tipo que no sabía nada de cine, nunca había hecho cine y termina siendo una película como The River, que gana una cantidad de premios que realmente para el que la pueda ver es maravillosa. Tipo se va a Inglaterra a estudiar con Grierson pero quiero decir, son tipos autodidactas. Hay algo de esos tipos que en los 40 se dan cuenta que hay algo en los medios de comunicación Qué nuevo. que es nuevo, que lo entienden, que lo ponen en práctica y, y que son muy modernos, son tipos que entienden lo que va a venir, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que Apol tenía esa mezcla de un tipo autogestivo, autodidacta, eh, ultra eh, moderno y productor de cosas, claro, nosotros hoy diríamos un tipo de la producción, ¿no? Claro, algo Eh, normal, pero no para esa época. claro, y un tipo que, por ejemplo, se va a Estados Unidos y tiene que, en el momento en que tienen que negociar los royalties con Estados Unidos, porque acá hay una crisis fuerte,
Y el tipo va y negocia eso y negocia el Festival de Mar del Plata. Una cosa increíble para la época. O sea, que un tipo vaya y les diga a los yanquis, bueno, está bien, pero hacemos el único festival clase A que hay en el sur, no en América Latina. Y que los tipos le manden las estrellas para el festival. Un productor, un tipo con cabeza para los medios. ¿Mm? Por otro lado, tenía toda esa otra parte que era muy oscura, que era manipuladora, oscura, Bueno, y que tiene que ver también con un peligrosa. tema de época, de instalar o sea, los medios de comunicación fortalecen estas primeras intencionalidades de instalar un relato de la gestión estatal. Y eso es novedoso en esa época, y él asume ese lugar, obviamente con toda la oscuridad que tiene construir un relato que tiene una sola mirada, que es la que a vos te interesa. Atrás de eso, Totalmente. Y además censurar todo lo demás, ¿no? obvio. Eh, ¿Sabés en el qué? ámbito del cine no fue tan tremendo, fue mucho peor en la radio Y en y en televisión. diario. Mm, ¿Sabes qué? Me llamó la atención también, uno que está acostumbrado, bueno, vos sabés que no vengo del ámbito de la investigación, vengo del ámbito de la producción y de la política cultural, y sí estudiamos mucho el tema de las leyes de cine y hemos visto cantidad de investigaciones alrededor de las leyes de cine, y vos trabajás muy poquito ahí, muy como al pasar algo sobre el proyecto del Sánchez Sorondo, y hay algo que es muy interesante en eso, que yo es la primera vez que leo en este tipo de investigaciones la intencionalidad del legislador al hacer ese proyecto. ¿Qué buscaba Sánchez Sorondo? No, ¿qué dice el texto? O sea, obviamente que eso se deriva de ahí, pero no solamente qué dice el texto y que no se llegó a imponer la ley, que es de lo que sabemos, digamos, sino decir, ojo que ya en esa época previa a Apple estaba esa semilla de utilizar el Estado, o sea, y la ley de cine venía a brevar en la posibilidad de que el Estado pudiera manejar esa propaganda también estatal. Era central en ese proyecto de ley. Es algo que nunca se dice cuando se habla de ese proyecto. claro, claro. Bueno, sí, digamos que son ideas que están circulando en el mundo. Nosotros, yo lo que digo en el libro es que nosotros llegamos muy tarde a todo eso, digamos, porque acá se llega muy avanzada la década del 40, cuando Claro. en realidad todas esas ideas están más en los 30, incluso esto que vos decís, gobiernos como el de Cárdenas en México, que no tiene nada que ver con el peronismo, como el de Vargas en Brasil. Brasil, ya en los 30 están mostrando esto, o sea, Bueno, cuando por eso Cárdenas México y quiere Brasil nos sacan una década de ventaja en las no, políticas de este tipo. cuando Cárdenas quiere nacionalizar el petróleo, sabe que tiene que contar con los medios de comunicación, o Claro. sea, y acá, bueno, todo eso llega muy tarde, llega de la mano del peronismo, poco desde el GO en adelante, pero el que lo perfecciona, todo esto es Apple, sin ninguna duda. No sé quién habrá tenido estas ideas, Él porque las no puede encarnó. ser que... ¿Cómo? Él las encarnó, no importa de quién Él fueron. las encarnó Claro. o hizo que aparecieran, digamos, pero realmente son ideas muy potentes. Y sobre todo, una cosa que, bueno, que es un capítulo del libro, es la participación de la mujer en la propaganda, ¿no? Que eso es una cosa impresionante, no hay en América Latina, y yo te diría eh, que, digamos, en el mundo es difícil decir en la década del 40 porque ya es posguerra y ya la mujer en Estados Unidos y Europa tiene otro lugar, ¿no? Pero es muy difícil encontrar, digamos, protagonistas mujeres en los documentales. Y acá nosotros tenemos un montón de documentales con protagonistas mujeres, incluso con voz en off de mujeres, que eso es muy difícil encontrar hasta en la década del 70, te diría yo, ¿no? Eh, y son mujeres,
la enorme diferencia con la ficción es que el protagonismo está en función de mostrar a la mujer en la escena de lo público. No es en la escena de lo privado, casarse, tener hijos, etcétera, el problema de los amores, que está más en la ficción, sino es el voto, la participación política a través del voto, la participación política a través de lo sindical, La mujer trabajadora, claro. la mujer trabajadora con intención de participar en lo sindical. Es decir, una cantidad de situaciones en donde las mujeres ocupan un lugar en la esfera pública. Bueno, obviamente tiene que ver con la figura de Eva Perón. Sí, pero vos fíjate que dentro del concurso se premió un libro también de Lucio Mafut sobre el cine mudo, y el trabajo de Lucio también abreva en la preponderancia del protagonismo de la mujer en esa etapa del cine mudo, que estuvo escondido también porque las mujeres filmaban, pero no firmaban lo que filmaban, aparecían otros. Pero digo, la mujer en el cine argentino tiene desde sus comienzos en el cine mudo una importancia que no está en la historia. Digo, que después no la revelan en la realidad y no se cuenta, Claro, ¿no? Como mucho de lo que ha pasado alrededor de la claro que están participación de la mujer en lo silenciadas. social, ¿no? Bueno, ese es otro mito, es la primer mujer cineasta en la Argentina, es María Luisa Bember, Sí. y Bueno, ahora ahora por lo menos después, la reivindicaron a Blasta, que tampoco es la primera, pero sí, por lo menos sí de la ficción, digamos, ahí en términos más sí, industriales, ¿no? y lo que está haciendo Lucio sobre cine mudo es increíble, porque Sí, si claro. yo no tenía fuente, Lucio no sé de dónde saca, Sí, sí, pero sí. No, vos sabés es que hay algo más, porque la verdad es que algo que nos llamó mucho la atención de tu investigación, y no, bueno, a ver, que uno pone en valor, es que en general las investigaciones tienen un problema de investigación, una decisión, como decís, de abordar un tema por alguna razón, y uno busca toda esa información y canaliza en ese sector, y suelen ser, salvando las distancias, unidireccionales en la investigación, a lo así. sumo bidimensionales en la investigación, pero digo, acá hay un volumen de distintas capas de investigación, porque una cosa que nos llamó mucho la atención es que además de la mirada sobre el relato político, además de la mirada sobre la contextualización histórica, además de la mirada sobre la importancia de este grupo de películas documentales del Estado como parte de la filmografía nacional, después hay un análisis de cada película. Y un análisis desde el lenguaje, desde la fotografía, a veces desde el guión, desde la producción, quiero decir, un análisis con un marco teórico que no es el mismo que el del resto de la investigación, que es un marco teórico adicional y muy complejo. Y eso se agradece mucho porque uno no tiene necesariamente acceso a las películas, y cuando está leyendo un libro no quiere decir que se va a ir a ver las películas. Y sin embargo aparecen las películas en el libro y uno puede verlas a través de ese análisis. Eso me Sí, parece que para mí es enriquece el muy libro importante. extraordinariamente. Sí, para mí eso es muy importante y es lo que es nuestra especificidad, ¿no? Bueno, yo doy clase en la carrera de artes y hago mucho hincapié en eso, ¿no? O sea, ¿qué cosa tenemos nosotros para ofrecer que no tienen los sociólogos ni los historiadores ni los licenciados en comunicación? Bueno, lo que nosotros tenemos para ofrecer es esta articulación entre historia, lenguaje cinematográfico eh, y de alguna manera eh, el contexto de la historia del audiovisual en general, ¿no? O sea, eso es Pero lo que vos sabés nosotros... que, sobre todo por tu lugar en ASAECA, por tu participación en la investigación desde hace años en todo lo audiovisual y porque conocés muy bien el paño, que es poco usual. En general, lo que es usual en las Sí, investigaciones es que el objeto de estudio sea el cine, la película. Pero el marco teórico suele ser sociológico, antropológico, arqueológico, histórico, si querés, de historia del arte, pero muy pocas veces
de artes audiovisuales específicamente, de lenguaje, de realización, de guión, de producción, de fotografía, de montaje, de sonido, de dirección de arte. Digamos, todo ese marco teórico que existe alrededor del cómo se hace el audiovisual, se pone un poco en juego a la hora de la investigación. Bueno, a mí me interesa muchísimo. Sí, Me claro, a parece mí que es. también. No, y me parece que es fundamental porque el qué, digamos, la historia, el argumento, es un argumento que podés encontrar en cualquier lugar, digamos, repetido. Yo creo que la importancia es el cómo, Claro. ¿no? Eh, Eso es lo que hace que esta filmografía sea tan atractiva para los que la ven. A mí me pasa que cuando me invitan a dar una charla, voy a ver si puedo poner en esta conversación algunos fragmentos. Hay algunos fragmentos documentales que cuando yo los muestro, la gente no lo puede creer, Sí, no puede sí. creer el nivel de emocionalidad que generan, el nivel de, digamos, de relato entramado, muy bien entramado, ¿no? Para la época. Y yo realmente creo que no se puede entender, no se pueden entender estos documentales sin entender dos cosas. Teníamos una industria cinematográfica impresionante, floreciente, con unos profesionales impresionantes, y teníamos una industria de la publicidad floreciente, que eso es importantísimo, ¿no? Gran Es decir, semillero. importantísimo. Cuando yo muchas veces iba a las revistas y buscaba las publicidades gráficas y tenían tanto que ver con lo que después veías en la publicidad estatal, ¿no? Y creo que esa expertise profesional, más allá de que no sabemos quién las hizo, hay digamos, un medio de expertise profesional que me parece que se ve en las películas, ¿no? Son películas muy bien hechas, muy bien pensadas, muy bien actuadas, y muy diversas, ¿no? Tenés documentales recitados con poesía, documentales ficcionalizados, documentales más tradicionales. Hay un poco de todo y me parece que yo un poco eso que vos decís, eh, que el libro abre a muchas, eh, esa era mi intención, me Está alegro ahí. eh, porque yo siento que es un material tan rico y tan eh, cuantioso y variado que realmente da para muchos trabajos. Ojalá que Le alguien tomen la tome la punta, claro, y lo posta, profundicen. claro, De porque hecho, me da para parece que muchas cosas. hay algo que es muy importante de estos, siempre de la investigación, pero cuando vos entrás en una investigación que no tiene antecedentes o que tiene escasos antecedentes, como decir, con dificultad con las fuentes, pero al mismo tiempo cuando problematizaste desde un lugar novedoso, que abre un camino nuevo a la mirada, digamos, sobre lo mismo, si querés, lo más interesante es que sea la punta de lanza para que vengan otras investigaciones posteriores y esto crezca, ¿no? Claro, Me parece que sería muy importante que los investigadores, y sobre todo los investigadores del cine documental, digamos, hicieran pie en este libro para desarrollar algunas líneas de investigación muy interesantes que abre. Porque como toda buena investigación, y bueno, por eso también fue parte de los premios de este premio nacional, abre nuevas investigaciones y en este caso muchas. No es que dice, bueno, viste, como uno dice siempre, en cualquier investigación termina y dice, bueno, y esto abre la posibilidad de, y dejas ahí un caminito para que alguien vaya, ¿no? Digo, me parece que redactar las aperturas que tiene este libro llevaría a otro capítulo de conclusiones casi. O sea, sí, claro, tiene sí, mucho para profundizar. sí. Dentro, digamos, para contar
una de las cosas que a mí me abrió y que me parece que está abierto para mucho más. Yo planteo ahí que hay una intención de modernidad en el documental, ¿no? De un Estado que está pensando en la modernidad, ¿no? Ahí al principio hago una diferencia muy grande entre los documentales, por ejemplo, de Franco, ¿Mm? que plantean una temporalidad más cíclica y que están pensando en que el pasado es lo que le da sentido a la nación, ¿no? Y los documentales, por ejemplo, del peronismo, entre otros, entre muchos otros, que están pensando que Construir están identidad. propagandizando, ¿cómo? En construir identidad, más que en Claro, fortalecer una antigua mirada. y en una nación, están pensando en el futuro de la nación. Todo tiende a el futuro moderno de la nación. Y ahí yo trabajo el tema de los aviones, que a mí bueno, entre estas cosas que me pasaban cuando no encontraba fuentes, encontré que había varios documentales sobre aviones y sobre el aeropuerto, y lo que me di cuenta es que no hay una sola mención al aeropuerto ni a aerolíneas argentinas en el cine de ficción. Y uno dice, ¿cómo es posible? O sea, entonces yo dije, bueno, ¿será que viajaba muy poca gente? Entonces me empecé a meter con el crecimiento, digamos, de la aviación y, eh, y a meterme con documentales de aviación en el mundo, sobre todo de las empresas. Y es Claro. interesantísimo porque a quién, digamos, cuáles eran los personajes. Hay como un subgénero que es documentales de aviación. Ahí descubrí, ¿no? Porque son todos más o menos parecidos. No es que se ve que el que iba a hacer un documental de aviación consultaba todos los documentales de aviación que existían de las empresas, y entonces hay como muchos puntos en común, pero también hay muchos puntos diferentes entre los documentales de aviación norteamericanos. ¿Qué tipo de aviación están pensando los norteamericanos? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Y qué tipo, cuál es la propuesta futuro, digamos, de la aviación en la Argentina? Y yo creo que son temas que son como botones, digamos, como muestras eh, de cuál era el proyecto, ¿no? Yo en un momento hablo de la utopía peronista. ¿Mm? Yo creo que había un planteo de una utopía, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y a veces se busca eso solo en los discursos políticos propiamente dichos, es decir, en el discurso de Perón, en el discurso de funcionarios, etcétera, etcétera. Y a veces podés encontrar puertas de entrada que son mucho más, eh, si querés, amables, ¿no? Y que te llevan a lugares que decís, acá había un proyecto, ¿no? Acá había un proyecto modernizador. ¿Dónde lo veo el proyecto modernizador? Bueno, lo veo en cómo está filmado el documental en 3D, que ya era una modernidad Claro. absoluta, ¿no? Em, pero ¿cómo está filmado? ¿Por qué eligieron filmar desde un avión? ¿Por qué no filman desde abajo y filman desde el avión? Es decir, eh, ofrecerle al espectador eh, una, eh, una vivencia de vuelo, ¿no? Y yo creo que en todas esas cosas hay un sentido político, o yo leo sentidos políticos, y me parece que, bueno, que quizá ahí es donde a mí la dificultad a veces te abre caminos insospechados, digamos, que resultan ser más ricos que si tuvieras
los documentos. Yo, en principio, como jurado, agradecerte el trabajo a vos y a los otros trabajos. Gracias. Fue un hermoso laburo leer los libros y tener que discutirlos con Eduardo y con Lior. La verdad que fue un trabajo extraordinario. Decirle trabajo me da un poco de vergüenza, fue una muy linda aventura. Y sí poner en valor esta idea de la investigación como algo accesible a todos, y tu libro como un libro que es de lectura para cualquier persona, no de cine, no de la investigación académica, no del sector, sino para cualquier persona que le interese la historia de lo que pasa con la sociedad, con la cultura, ¿no? En este caso en particular, con esta especificidad que es el cine de propaganda, ¿no? Me parece que, como te dije durante la charla, el libro abre una cantidad extraordinaria de caminos para ver, y realmente se agradece. Así que bueno, eso desde mí, y te dejo cerrar a vos con lo que quieras decir. Bueno, nada, te agradezco muchísimo. Obviamente estoy re feliz por el premio, por lo que me estás contando de cómo leyeron el trabajo. Les agradezco a todos los jurados el laburo, que por supuesto es ad honorem, y se agradece más el compromiso. Eh, el Instituto de Arte del Espectáculo tiene, digamos, ese objetivo de premiar cosas publicadas. Muchas veces los premios son las publicaciones, pero me parece una muy buena idea poner en valor las cosas publicadas, y aprovecho para cerrar con la idea de que somos investigadores de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET, de espacios públicos. eh, no somos ricos ni nada parecido, más bien trabajamos mucho, como en este caso ustedes, sin cobrar. eh, pero, digamos, es fundamental el financiamiento de los organismos públicos para apoyar la investigación. Nuestros trabajos son muy valorados en todos lados. No me refiero al mío, me refiero en general a los trabajos que se publican en el área de cine audiovisuales. Eh, y me parece que estamos en un momento en que todo eso hay que decirlo, porque hay que poner en valor justamente lo que hacemos y lo que podemos seguir haciendo. Espero que tanto la universidad como las distintas instituciones que apoyan a la investigación en la Argentina puedan seguir Sí. funcionando y podamos seguir produciendo este tipo de trabajos. Así que bueno, mil Pongamos en gracias. valor algo también, que vos decís, ustedes hacen este trabajo ad honorem, y yo quiero recuperar una idea de la cultura, del valor en la cultura, ¿no? Digo, a diferencia de las transacciones comerciales, ¿no? Donde uno paga y el otro cobra, vos escribís un libro, me das un libro, y ahora los dos tenemos un libro. La cultura tiene ese efecto multiplicador, donde todos somos dueños de y vamos construyendo algo común. Así que no lo considero honor, considero que es una parte, digamos, del trabajo que hacemos cotidianamente. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias por todo. Chao.